Muy buenas noches con todos los presentes. Quienes saluda es el abogado y perito especializado en criminalística Javier Reina de la Cruz. El día de hoy vamos a tener la exposición acerca de la unidad de criterios en los caracteres de identificación, ¿no? A ver, vamos a grabarla. Entonces, jóvenes, como se ha indicado, esta unidad de criterios o esta exposición va a estar a cargo de el perito y abogado y perito en identificación, Darwin Joel Gutiérrez Villa, ¿no? Asimismo, vamos a contar también con la presencia del abogado Berli Jesús Jauregui Ticona y del psicólogo César Martín Serrano Carranza. A nombre del Instituto Nacional de Investigación Forense y de Sede Forense de la ciudad de Lima, les damos a todos los presentes la cordial bienvenida No, es y, un curso repetido de lo que no ha entrado. y vamos a iniciar con un preliminar, ¿no? Indicando qué es la identificación facial, que normalmente es un reconocimiento de una persona mediante sus rasgos, ¿no?, físicos, y el Manual de Criminalística de la Policía Nacional del Perú lo cataloga como la confección de un retrato hablado como las personas sometidas a investigación o proceso judicial por la presunta comisión de un delito, a solicitud de las autoridades competentes. Entonces, para esto vamos a darle eh, la palabra al abogado y perito en criminalística, Darwin Gutiérrez Villa. Buenas noches, doctor Javier. Buenas noches al licenciado César Serrano, al doctor Berli Jauregui. La verdad, también saludar a todos los amigos, colegas, compañeros que se han dado cita en esta transmisión. Agradecido con la institución Sede Forense por la invitación y, bueno, deseoso de compartir conocimientos y al final de esta transmisión, pues de repente llegar a unir un criterio, ¿no?, con los profesionales que hoy me acompañan, que sirva para mejorar el aspecto de las diligencias preliminares, la investigación preparatoria, que se van a ver reflejados en un posterior juicio y su resultado, ¿no?, que es finalmente la justicia en el tema penal. De repente llegar a unir un criterio, ¿no?, con los criterios. Bueno, doctor Darwin, lo escuchamos en el tema de su sustentación. ¿Cuál es el planteamiento que usted le está indicando acerca de por qué se debe tener una unidad de criterios, ¿no? ¿Cuál es el fundamento, cuál es el sustento técnico, científico y sobre todo legal para esta posición que usted está planteando? Ya, bueno, primero hay que entender qué cosa es identificación. Y para poder de repente disertar sobre un tema, yo voy a tratar de definir el término de identificación desde 4 puntos de vista, ¿no? Desde cómo lo define el RALE, ¿no?, la Real Academia de la Lengua Española, cómo lo define la dogmática de repente jurídico penal, cómo es que lo cuál es el concepto que ha establecido el tema de procesal penal a través de un protocolo el año 2014, y cómo es de que el manual de identificación de la ex Policía de Investigaciones del Perú lo ha definido hace ya muchos años. Entonces, lo que pasa si unimos todos esos dos conceptos, porque para el RALE la identificación dice que es la acción de identificar. Para un diccionario jurídico nos menciona como el reconocimiento y comprobación de que una persona es
la misma que se supone o se busca, y también lo define como un procedimiento para determinar la identidad del sospechoso. Igual el protocolo de identificación de personas, objetos y cosas, u otros, lo define como la diligencia que permite identificar a una persona por sus rasgos propios, fisonomía, mediante acto físico, video, fotográfico. Y finalmente, pues el manual de identificación de la ex Policía de Investigación del Perú, que es por así decir, la Biblia o el libro, ¿no?, de mayor rigor que estudiamos los que hemos desarrollado el tema de identificación criminalística, lo definen pues como el procedimiento técnico-científico para precisar de manera indubitable, sin lugar a duda, la personalidad de un individuo, ¿no?, la persona, quien se dice ser. Entonces, llegamos a colegir que todos estos conceptos finalmente buscan o establecen que es un procedimiento a través del cual se identifica a la persona, ¿no? En línea general vamos a entenderlo de esa manera. Pero cuando hablamos ya en el tema penal, que es lo que estamos desarrollando, lo que se busca identificar a esta persona es una persona que está directamente vinculada a un hecho penal, sea en su calidad de autor o partícipe, ¿no? Ya eso creo que es entendido por los compañeros respecto a la complicidad y todo lo demás. Ahora, nosotros a través de la historia, ¿no?, hemos tenido varias formas de identificar, diferentes formas de identificar a personas, a de repente objetos, y una de las formas primigenias y que mantenemos hasta ahora es los datos de filiación. Creo que ahí no hay problema porque esto los entendemos como de repente nombres, apellidos, nacionalidad, edad y una serie de cosas. Pero la segunda forma de identificación, que es la que traigo a colación, es a través de los caracteres, características y rasgos físicos, ¿no? Entendidos los caracteres como aquellos rasgos físicos, ¿no? Físicos, la fisionomía del ser humano, que pueden ser generales y pueden ser cromáticos. De igual manera, las características son aquellas peculiaridades que puede describir un rostro, y finalmente los rasgos u otros que van a entenderse como aquellas cicatrices, tatuajes, mutilaciones, desperfectos que tiene una persona, sea por una anomalía natural o de repente pues, temporal, ¿no?, como es la mala postura en la columna y cosas así. Y bueno, si es que en sentido amplio se menciona estas cosas es porque yo cuando empecé a laborar como perito en identificación, recuerdo que antes se tenía, por ejemplo, en las unidades de investigación de la policía, lo que era el álbum de incriminados, ¿no?, que lo manejaba la Policía de Investigación del Perú, por ejemplo, y este álbum permitía de alguna manera que la persona, el ciudadano agraviado de un delito, pues reconozca. Pero ya viene el tema de que no se puede inducir y ese tema ha sido superado. Posterior a eso, pude ver de que había el tema del retrato hablado, ¿no?, donde la persona iba y vertía cierta información y se hacía un identifact, un identikit, un retrato hablado, por así decirlo. Y bueno, poco a poco, esa diligencia también se dejó de usar. Las razones no las conozco, pero ya dejaron de usarse, porque no he encontrado cuestionamientos a un identifact, un identikit, un retrato hablado, no he encontrado cuestionamientos por parte de la jurisprudencia. Pero ¿qué pasa posterior a ello? Hoy en día tenemos a una diligencia que está estrictamente vinculada a los temas de identificación. Esta diligencia, pues, es el reconocimiento físico de persona, o reconocimiento de persona física, establecido en el artículo 189 del Código Procesal Penal. Y la verdad que por ahí viene el tema. ¿Por qué motivo? Nosotros, los peritos en identificación, de acuerdo al manual que manejamos hasta ahora y que ha sido vertido en el manual de criminalística, pero obviamente siempre prima el tema del manual de identificación. Pues establece una gama, ¿no?, o un catálogo de caracteres y características de la fisonomía de la persona, ¿no?, como es su raza, cabello, el dorso o perfil de la nariz, la boca, los tipos de labio, la contextura, la estatura,
la edad aparente que le llamamos, ¿no? Con un rasgo de 5 años hacia arriba, 5 años hacia abajo, ¿no? Y otras cosas más. Igual en las características de la persona en el aspecto de su rostro, el mentón, la frente, las cejas, los ojos. Entonces, todo este catálogo y este desarrollo que ha hecho el manual, ahora parece que se ha perdido y no se está usando. Y considero que no debería ser así. He podido leer algunos artículos ¿no? de otras personas donde pues cuestionan un poquito que la diligencia de identificación, que ahora se estila hacer, porque lo que se estila ahora es que en la denuncia, el agraviado, por ejemplo, vierta una información de repente en las características de la persona que habría cometido determinado delito, ¿no? El imputado. Luego en su declaración vierte también estas características. Y finalmente en el acta de reconocimiento de persona física o a través de fotografía, también vierte estas características. Pero si entendemos de que una persona que ha sido víctima o agraviado de un delito, hasta una persona que es testigo de un hecho, pues queda con cierto deterioro en su estado emocional a razón del evento que sufre, el evento traumático, obviamente, no puede vertir de forma amplia estas características. Si ese problema le pasa a esta persona que va a realizar la identificación, imagínese si la persona que está al otro lado, ¿no? En este caso el Ministerio Público o el efectivo policial, no es la persona idónea para lograr captar la mayor información, ¿no? Sino de repente lo hacen a través de una pregunta, ¿no? Para que señale o para que precise los rasgos característicos de esta persona. Y esta persona a lo mucho pues va a detallar si era alto, bajo, estatura, de repente con textura, y en temas tan amplios que lo que él puede decir una persona de estatura baja. ¿Y qué considerará esta persona como una persona de estatura baja? ¿No? Cuando a veces el policía o el Ministerio Público no está meticuloso, que le dice ¿no? una estatura aproximada. De repente esta persona puede decir es una persona gorda, y esta persona no es gorda, de repente es obesa, de repente es gruesa. ¿No? Entonces, estas cosas, aunque no sean o no parezcan tan relevantes, sí pueden ser cuestionadas, y de repente puede lograrse hasta una exclusión de esa acta de reconocimiento. Pero qué importante sería si a esta víctima agraviado o a este testigo, un profesional entendido en identificación, no en una diligencia de declaración, ni mucho menos en una denuncia, sino en una diligencia inmediata posterior a la declaración y a la denuncia, pues le recaba esta información a través de una técnica donde va a empezar a describirlo, ¿no? Desde su aspecto físico amplio, estatura aproximada, la contextura, el test, ¿no? Y así va describiendo hasta la parte más específica y dejándose constancia de lo que no pueda recordar en que no recordó. Imagínense qué valor tendría, qué importante sería esta diligencia con el tema de la temporalidad, cuando muchas veces pues sabemos que los delitos, ¿no? Cuando no se tiene identificado el autor, no se pueden llevar pues a otra etapa, ¿no? Va a quedar en diligencia preliminar muchas veces. Entonces, qué importante sería tener esto, y si pasara 6 meses, 8 meses, un año, o de repente más tiempo, se pudiera conocer al presunto autor de alguna otra manera, con un acto de investigación de repente, o la aparición por ahí de un testigo, se tenga esta diligencia realizada por un personal profesional técnico en identificación, y pueda pues con lo que tiene, que es una información mayor, mejor, basta, hacer una identificación de la persona que sube, ¿no? Eso sería para mí muy lógico, sería mucho mejor para valorar, sería no una diligencia más de repente, sino ya podría arribarse a un valor de prueba pericial, ¿no? Por la persona que lo realiza y por la especialidad que ahí está virtiendo. Para mí es importante, y frente a ello pues hay un caso, ¿no? Que se debe entender, se debe conocer. Hay un recurso en la unidad que es el número 546-2017 Lima, que en líneas generales pues nos dice que cuando se requiera que una víctima o testigo proporcione las características físicas del agresor,
se debe evaluar el contexto en el cual apreció el hecho, ¿no? El contexto en el cual apreció el hecho. Esto permitirá evaluar su eficacia probatoria, debilitándola o anulándola. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué es lo que se desarrolla en este recurso de nulidad? Que si bien es cierto en el contexto en el que se desarrolla un delito, genera un trauma, la persona que recibe esta conducta, que es sujeto pasivo de la conducta o del delito, ¿ya? Esta persona en ese contexto no puede desarrollar de forma tan exacta toda la información que tenga que permite identificar a esta persona que ha realizado la conducta. Sin embargo, lo poco que puede dar se puede valorar, pero dice, puede debilitarse ese reconocimiento. Y obviamente que es así, porque en este recurso de nulidad solamente pues se precisó que la persona que había cometido el delito, bueno, era alta, delgada y una característica más. Pero como digo yo, otra vez pasa por tema de operador, porque un policía de investigación no tiene ni el conocimiento técnico especializado, ni los implementos para realizar una reseña real de las características, caracteres y rasgos de un individuo. ¿Qué es lo que mínimamente se va a tener que usar? Un tallímetro, una balanza y un catálogo, ¿no? Que permita a la persona ver qué le estoy diciendo yo cuando son de repente cejas pronunciadas, cuando es una nariz perfilada, un cabello hirsuto, un cabello lacio, ¿no? Que van a permitir realmente hacer una descripción correcta, concreta y que se pueda valorar. Por eso yo considero que si bien ya la jurisprudencia dice que no es necesaria una explicación tan amplia, ¿no? Pero puede llevar a una exclusión de todas maneras o debilitar la fuerza de esa forma de identificar. Considero necesariamente que esta diligencia previa al reconocimiento físico y posterior a la declaración y denuncia deba ser realizada por un profesional en identificación. Obviamente que lo considero así. Es más, estudios psicológicos dicen de que una víctima o un testigo, ¿no? Sufre un trauma, obviamente, ¿no? Un trauma por el hecho, por el contexto. Pero de ese trauma, de ese hecho, es como si grabara un retrato histórico de la persona que justamente realizó o cometió este hecho. Pero con el transcurrir del tiempo, ¿no? En una diligencia posterior, dicen ellos, cuando le pueden reconocer a esta persona, a este retrato histórico en superposición, así, en superposición con esta nueva imagen que puede ser el reconocimiento fotográfico, ese evento es único, dicen ellos, es único, es irreproducible. ¿Por qué? Porque para el próximo reconocimiento, porque la norma nos permite, ¿no? En sentido amplio, que posterior al reconocimiento fotográfico se puede o se deberá hacer el físico también. Entonces los psicólogos dicen que esta superposición de el retrato histórico con el nuevo retrato que se le pone a la vista va a generar en la persona que el último retrato, que es el reconocimiento fotográfico, quede ya en su mente grabado. Y cuando vaya al reconocimiento físico, pues termine por reconocer no al retrato histórico, sino al retrato fotográfico último. ¿Entienden? O sea, lo que está diciendo la psicología es de que, por un lado, después del reconocimiento fotográfico resultaría innecesario, porque ya esta persona ya no tiene en mente al retrato histórico, sino al retrato fotográfico. Y por otro lado, están diciendo la importancia que tiene, ¿no? De extraer toda la información posible de ese retrato histórico en una diligencia inmediata, que vendría a ser para mí la diligencia que tendría que hacer el perito en identificación, porque es importante y va a ser de suma importancia además que el perito en identificación pueda extraer información si es que de repente esta persona era, por así decirlo, tenía problemas de dicción, tenía algún tic, alguna tara, tenía
de repente alguna malformación de columna, defecto al caminar, todo eso es importante. Si nosotros revisamos las declaraciones de los empleados que vierten características físicas, vamos a darnos cuenta que la información que vierten es poca, es escasa, es mínima. Y pasa, como les digo yo, por dos motivos. Primero, por la situación en la que se encuentra la víctima o el testigo. Y segundo, porque el operador que extrae la información no es la persona idónea, no es la persona correcta, no es la persona adecuada. Hay otros estudios, obviamente, en psicología, y ahí voy a pedir, ¿no?, que el psicólogo también exprese un punto de vista, que inclusive dicen que esta diligencia debe ser realizada por un psicólogo por el impacto emocional que sufre la víctima o muchas veces el testigo. Eso es por un lado. Por otro lado, he visto constantemente, y bueno, tengo experiencias policiales y profesionales, policiales y como abogado, en los cuales pasa de que estamos acostumbrados, ¿no? Nos estamos acostumbrando cuando la norma no lo ha precisado y tampoco el protocolo del 2014 lo ha precisado, pero estamos acostumbrados a que en la denuncia el agraviado vierta las características físicas. En la declaración debe vertir las características físicas similares, muy similares a la denuncia. En el acta de reconocimiento debes volver a vertir las características similares a la declaración. Y ahí viene el tema. Si el agraviado o testigo no es una persona capacitada de identificación, ¿cómo puedes exigirle que en todas las diligencias mantenga? Lo que debe mantener, obviamente, es el hecho de imputar, ¿no? Y de eso ya hay un plenario en todo 2005, creo. Pero exigirle en todas las diligencias mantenga los rasgos que dijo de manera similar, creo que es mucho. Y con la diligencia que menciono, pues ahorraría eso, es un tema. Y otro sentido que tiene ahí es de que en el acta de reconocimiento pasa un tema que se está degenerando. Porque si vemos lo que dice la 189 y vemos lo que señala el protocolo dice que el objetivo de la diligencia de reconocimiento de persona es reconocer personas. No dice en ningún momento lo que sucede, como policía me pasó, de que un magistrado observó un criterio en el cual decía, sí, en el reconocimiento lo reconoce, pero no dice de qué. Lo reconoce, pero no lo reconoce como la persona porque fue un tema de extorsión, no reconoce como la persona que dejó ahí la granada, o como la persona que fue a tocar el timbre para que salga, no, sino solamente lo reconoció. Pero el sentido de la diligencia no es ese, y eso se objeta. El sentido de diligencia en realidad es reconocer a la persona. Lo que haya hecho esta persona ya es parte de su declaración. En la declaración deben vertirse esos hechos, pero el reconocimiento en realidad no se puede degenerar de esa manera. Entonces lo que yo planteo como problema es justamente la dificultad, ¿no?, por así llamarlo, la dificultad o de repente el error técnico en el cual se están realizando las diligencias de reconocimiento de persona física o fotográfica, y la importancia de la participación técnica de un perito de identificación como diligencia previa a estas diligencias. Esa es la postura que mantengo, y bueno, luego de escuchar a los profesionales que hoy me acompañan, tengo el gusto de disertar, voy a postular, bueno, una solución a Claro, esta situación problemática. doctor Gutiérrez, su posición está, creo que clara, es debidamente sustentada, y vamos a darle la palabra al doctor Berly Jauregui Ticona para que pueda hacer la réplica o, en su defecto, su pronunciamiento acerca de esta posición. Gracias, amigo Javier. Buenas noches ante todos, a todo el público. Gracias por la invitación a este evento. El tema interesante, tema que va a traer mucho chispa en el ámbito judicial, fiscal, policial, por la práctica mismo que se debe incluir esta nueva innovación o esta idea que el doctor Darwin acaba de anunciar.
el tema de reconocimiento, yo a mi criterio como abogado de víctima, pasaría por muchas cosas en un trabajo amplio, tanto de autoridades como también de ciudadanos. Si bien es cierto, pretenden, ¿no? La idea es que exista un protocolo, lo que tendrían que ver es la logística, porque para empezar, pues la oficina de perito de criminalística de aquí de la provincia de Santa no es igual, no tiene la misma capacidad o la misma actitud que tiene pues la sede central en Lima, ¿no? Si queremos tener una participación activa, tendríamos que tener peritos en cada comisaría o en las comisarías donde se va a diligenciar los casos, ¿no? Los hechos más pronunciados, los hechos más que se requiera pues este tipo de trabajo de identificación, porque tenemos en el Código Penal, el nuevo código, el reconocimiento en rueda de personas, como también el fotográfico, como ¿no? Acá el exponente ha señalado, ¿no? Entonces, ¿qué implica a veces? Hoy por hoy, los hechos que mayor connotación se ve en la realidad de nuestra ciudad y en todo el Perú son a través de los asaltos en moto, ¿no? Los asaltos en moto, los raqueteos. Lo que implica eso que a veces no se puede identificar a la persona más que la contextura que puede tener, porque a veces inclusive utilizan casco de moto, pasamontañas. Ahora, con este tipo de pandemia, hasta con la mascarilla y los lentes protectores, es difícil de reconocer. Y tenemos que entrar a la tecnología. Por eso digo yo, un trabajo amplio de autoridades y ciudadanos. ¿Cómo? ¿En qué consiste? Consistiría pues en implementar cámaras de seguridad que coayude a una investigación del lugar de los hechos al seguimiento de cada secuencia como lo hacen en otros países, ¿no? Un reconocimiento facial, un conocimiento, pues seguir la trayectoria de la moto, del carro o del vehículo con que se utilice para este tipo de asalto, ¿no? ¿Por qué no utilizar también a la ciudadanía en cuanto a cada empresa, cada negocio, poner una cámara de seguridad externa a su negocio para que también coayude en la identificación? Ahora, si entramos a un apoyo psicológico, el Ministerio Público puede apoyar fácilmente a través de un soporte psicológico con la institución o con el programa de UDAVIT. Doctor, También tenemos... doctor Berli, disculpe que le interrumpa. ¿Usted cree que según la postura inicial, ¿no? Como había indicado el doctor Gutiérrez, al momento que muchas veces se le toma la toma de la denuncia al agraviado, ¿cree que podría de una u otra forma vulnerar la espontaneidad de la declaración posterior o a priori de la víctima? Mire, Si es que debemos, uno le podría decir, le inserta este tecnicismo a su declaración espontánea y natural que tendría la víctima. de hecho, ahora, otra cosa, tenemos que evaluar cada situación que se presente en un hecho delictivo. La actuación ante una víctima menor de edad es distinto pues a uno de mayor de edad. La menor se va a atacar de nervios, no va a poder reconocer un hecho delictivo. Pues, no, ahora, me explico mejor. Tendría que verse la situación para qué tipo de hecho se puede utilizar este tipo de protocolo, o este tipo de análisis, este tipo de reconocimiento facial, ¿no? En un hecho de violación sexual, sabemos que la menor o la víctima puede reconocer fácilmente a su atacante. Fue mi padrastro, fue mi papá, fue mi abuelo, fue mi hermanastro, fue el vecino, fue fulano de tal, mi profesor, XX. O sea, no necesita mucho de
de ir a un reconocimiento por un especialista. En un hecho de raqueteo, de robo agravado con arma de fuego, como dije yo hace un rato, a veces utilizan los mototaxis o moto lineal. Arrancha, lo arrastran a la víctima no va a tener el tiempo de ver cómo es el sujeto, ¿no? Tener en cuenta también que la declaración de la agraviada, si es que cae o lo detienen al agresor, va a buscar que el fiscal busque más adelante o en su oportunidad la prisión preventiva y esperar que la agraviada se tranquilice 1 o 2 días para hacer este tipo de diligencias conlleva a que el fiscal, por su misma naturaleza de poder implicar al sujeto, va a demorar el diligenciamiento. Entonces, la postura tiene que ver, que pretenden hacer este tipo de protocolo, ver en qué caso podría llevarse a cabalidad y en qué caso lo pueden traer favorable para la investigación. Y la declaración, lógicamente, pues no va a ser espontánea para la agraviada, porque lo que la agraviada quiere es, valgo decir, a veces es salir de este embrollo, de esta situación, dar su declaración y no querer saber más del proceso por el temor, el miedo a lo sucedido, a recordar ese tipo de trauma, ¿no? Un trauma salvo pues que simplemente haya sido pues una sustracción, un hurto simple, pero si es un delito donde la víctima es arrastrada, es amenazada con arma de fuego en su rostro para darle el bolso con el dinero que acaba de sacar del banco, entonces va a ser difícil, ¿no? de poder conllevar este tipo de diligencia. Ya, muy bien, doctor Jáuregui. Vamos a darle la palabra al análisis psicológico según ambas posturas, ¿no? Tanto del planteamiento de la posición de la investigación pericial, ¿no? Y de la investigación y de las pericias, mejor dicho, de la parte del doctor Darwin, así como de la defensa técnica o del asesoramiento legal del doctor Jáuregui. Doctor César Serrano, en su calidad de psicólogo, ¿qué nos podría aportar con esta posición? Bueno, muy buenas noches, Javier, señor Darwin, Berlín, muchas gracias por la invitación. He estado escuchando muy atentamente cada parte en lo que tú decías, Darwin, de lo que es el trauma de la persona, la cual estoy de acuerdo. La persona cuando de alguna manera ha tenido un delito, como violación, un robo, o un robo agravado, la persona va a tener lo que es el estrés de ansiedad, lo cual básicamente pues la persona recuerda y recordaría solo cosas, observaciones del instante. Eso quiere decir quizás algún tatuaje, alguna marca, algo que lo pueda hacer reconocer. Estoy hablando primero de la persona que puede observar al acusado. Eso quiere decir una persona que la ha violado. Ahora, decían ahí que normalmente la menor podría hacer una identificación de lo que es el padre, es verdad, del vecino, de alguna persona. Pero hay que poner también en cuenta de que también podría ser una persona de la calle, una persona de afuera. Eso quiere decir, digamos, agarra, la viola, y ahí es donde yo sí tendría un problema, porque la persona normalmente cuando llega a hacer la identificación por el mismo trauma que tiene, porque es algo muy fuerte para ella, podría ser muy difícil que pueda haber cogido de algunos detalles, por el mismo dolor, por el mismo estrés, por la misma ansiedad que puede estar teniendo. Estamos hablando de una persona fuera, no estamos hablando de alguien que podríamos identificar rápidamente, ¿me entienden? Ahora, de lo que me decía
el doctor Berli, sobre esta identificación de personas de moto, que normalmente lo podemos ver en provincia y recién se está entrando a la capital, donde usan el casco. Es cierto, la identificación sería un poco solo que puedan ver algunos detalles, digamos, solo que el delincuente tenga quizás alguna marca, quizás estén con un chor o que esté con algo que podamos nosotros, ¿no?, poder ver la identificación, ¿no? Me estoy metiendo un poquito por ahí, pero sí, básicamente es que la identificación por el trauma tendría que ser al instante. No puede ser, digamos, ni de 2, ni de 3, ni de 4 días, porque los detalles se van. Tendría que ser una identificación instantánea. Muy bien. Muy interesante las posturas de ambos profesionales. Doctor Gutiérrez, le escuchamos la réplica de ambas posiciones. Bueno, he escuchado atentamente al doctor Berli y al licenciado Serrano. Y bueno, y principalmente deberíamos entender que un protocolo es una regla general, que como toda regla general va a tener excepciones, y no va a ser, no existe un protocolo que se pueda cumplir para todos los delitos, porque sabemos que todos los delitos tienen una ejecución diferente, ¿no? Dicho eso, deberíamos de entender de que en un delito como el que han mencionado, de repente un robo agravado, un hurto, un robo, que se comete en una motocicleta, en una mototaxi, que está muy a la moda ahora, ¿no? Casco y, como lo han mencionado, con lentes y todas esas cosas, el reconocimiento físico no va a operar, definitivamente. Lo que va a pasar ahí, como ha sucedido en Lima, ¿no?, en estos eventos delictivos, aplican el reconocimiento antropométrico por imágenes o videos, que es cosa diferente, es cosa muy diferente. Lo que yo estoy planteando, y ahí me apoyo un poco, bastante en lo que ha dicho el psicólogo, es que cuando esta persona sí tiene o ha podido percibir características físicas de su agresor o de la persona que ha cometido el delito, cuando pasa ello, debería ser una diligencia inmediata, el extraer toda la máxima información posible en cuanto al reconocimiento o en cuanto a los características y rasgos que pueda vertir el agraviado testigo, perdón. Eso es fundamental y tendría que hacerlo no un fiscal o un efectivo policial de una unidad básica, porque como lo ha mencionado, pues es cierto, hay ciertas deficiencias logísticas, pero sabemos que en nuestro país las deficiencias logísticas están en todas las instituciones y en todos los niveles. Sin embargo, se sigue realizando los trabajos y se sigue dando la mejor calidad del servicio en todas las instituciones. Me parece a mí de que es importante y es muy, muy significativo que en determinados hechos criminales se debería, parte de la declaración, porque no estoy yendo con el tema de la espontaneidad de la declaración, porque la espontaneidad de la declaración va vinculada directamente al hecho, pero no podríamos hablar de espontaneidad y valorarla de esa manera cuando en la declaración una persona habla de un sujeto y en términos que de repente van a ser entendidos de diferente manera, porque lo que para mí es una persona alta no puede ser considerada alta para ti, alta para el doctor Berli y alta para el licenciado Serrano, porque nosotros vamos a definir a una persona alta de acuerdo a la estatura que tenemos y a una persona baja de acuerdo a la estatura que tenemos. Y cada ser humano tiene diferente estatura y diferente apreciación de rango. Por ello, yo insisto en que el hecho no se va a trastocar de la declaración, pero la información para conllevar a una identificación de una persona sí va a ser muy importante
que sea considerada una diligencia inmediata, como lo ha mencionado el psicólogo, no 2 o 3 días, sino es denuncia, declaración y esa diligencia. Así no se tenga en mente quién sea, se desconozca, con esa diligencia estamos asegurando que en un futuro, cuando la víctima no recuerde, este tecnicismo que se ha realizado va a ser de mucha ayuda en el reconocimiento posterior. Va a ser de mucha ayuda. Ese es el sentido, y eso creo que va a garantizar el buen trabajo del Ministerio Público como binomio y el buen trabajo de la defensa, sea para retirar de la imputación o para imputar un hecho a una persona. Por ese lado, para mí es importante, como lo digo, como regla general para los delitos en los cuales el testigo o el agraviado víctima pueda advertir rasgos de características físicas, lo realice a través de la persona idónea y no a través pues, del operador que no es el capacitado para extraer esa información de manera correcta. Doctor Darwin, tengo una interrogante. Si usted bajo su posición, ¿no?, que ha indicado de que se tiene que mantener, o bueno, mejor dicho, sabemos como abogados, los presentes, que se tiene que mantener la unanimidad de la declaración, ¿cierto? Entonces, en el hipotético caso de, o en el hipotético caso no, sino en la actualidad, ¿no? La falta de esa diligencia, ¿a quién le va a beneficiar más? ¿Al imputado o a la víctima? La falta de la diligencia que yo estoy planteando, Correcto, ¿a quién le beneficia más? y yo creo, doctor Reina, de que va a beneficiar al sistema de justicia, No, porque me refiero a, en la actualidad, la pregunta es, en la actualidad, al faltar, al no presentar esta diligencia y es la falta de ese tecnicismo, ¿a quién le beneficia más? me ¿A la parece que víctima? le va a beneficiar obviamente al imputado. Ujú. El que esta diligencia no se realice me parece que le va a beneficiar, porque si nos damos cuenta, el tema de identificación va con el tema de temporalidad, y un reconocimiento que se hace de acá a 1 mes, 2 meses, no va a surtir el efecto que se requiere. Va a ser demasiado cuestionado, y peor si no se tiene ese tecnicismo anterior, va a ser, por así decirlo, muy débil, y puede ser hasta excluido. Su posición, doctor Jauregui, en esa A pregunta. ver, lógicamente si se pretende esto, este tipo de diligencia actuarse con el nuevo, utilizando el nuevo Código Procesal Penal, obviamente que va a beneficiar al imputado en algunos casos, ¿no? En algunos delitos. Por eso yo digo, si vamos a incluir dentro de la declaración este tipo de diligencia, la agraviada puede salir perjudicada. La declaración tiene que ser espontánea, que paralelamente o después de eso, como dice el doctor Gutiérrez, se puede llevar a cabo esta diligencia, pero debe ser como caso excepcional siempre y cuando la agraviada pueda reconocer a, al sujeto que le atacó, porque si no, si vamos a tenerlo como parte obligatorio, va a ser en algunos casos la justicia no va a ser justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a beneficiar al imputado, o al procesado, o al detenido, al investigado, ¿no? De acuerdo a cada etapa del proceso. Pero yo recomendaría en todo caso que, que exista personal en cada especializado de criminalística, en cada, por lo menos, a la orden de la comisaría o de la unidad especializada para que inmediatamente actúe cuando se den esto, como dijo el licenciado Serrano, hay que hacerlo ya inmediatamente. Aunque por experiencia también tengo casos en que la agraviada, después de días, después de inclusive semanas, va recordando parte de lo que le ha sucedido, que a veces en un proceso o en una situación piensan que su versión ha variado,
Y ya los psicólogos han manifestado que eso puede suceder, que en el momento no se acuerda, solamente dice, fue un señor de tan constitución, pero después ya va, más adelante va señalando ya algunas características que va recordando, ¿no? Entonces, eso en esos momentos puede llevarse a cabo algún tipo de este tipo de diligencia de reconocimiento facial, ¿no? Con la pericia, con la técnica que tiene la oficina criminalística, ¿no? Doctor Serrano, ¿cuál es su postura en correlación a esta interrogante, a esta pregunta y a la posición de sus predecesores? Muy bien, bueno, primero voy a indicar de que el beneficiado aquí sería el imputado, ¿no? Porque al no ser pues reconocido en ese momento, pues va a ser mucho más fácil de que salga. Ahora, he estado tomando en cuenta también que, como decía el doctor Jauregui, tiene mucha razón. El primer punto para poder tomar esto es en la misma comisaría. En la comisaría sería una buena opción para poder hacer el primer testimonio. Ahora, hace un momento hablaba de personas que al poco tiempo van recordando. Son muy pocas personas que tienen ese tipo de poder después ir recordando, porque su nivel emocional, su nivel de trauma va de alguna manera superándose poco a poco. Pero hay muchas víctimas que por el mismo trauma tienen el problema ahí. Entonces, ahí tenemos que hablar sobre la adaptación del paciente. Quizás no se tiene, ¿no? A veces se hace el testimonio, después el juicio, después entonces va pasando muchas cosas, a veces no se le hace una buena adaptación al paciente, entonces hay un problema también, ¿no? Entonces el paciente quizás hasta con el mismo trauma bloquea todo lo que ha podido ver en ese momento, solo tiene ya muy pocos recuerdos, algunos dicen ya no quiero recordar nada más, es mejor yo poder olvidar esto, para mí ha sido, entonces hay algunos que sí, ¿no? Hay algunos que pueden tener un recuerdo mucho más amplio, quizás vienen, no, mire, yo vi esto, yo vi el otro, yo vi cómo era, yo era alto, entonces hay que tomar en cuenta también, como decía hace un momento el doctor Gutiérrez, de la altura. Hay muchas personas que puede ser hasta una persona que te violenta, que no sea del país, no puede ser de otro país y esta persona pues va a ser mucho más alta que cualquier persona, ¿no? Porque nosotros, nuestra altura promedio es de 1,70 m, 1,65 m, ¿no? Entonces, o un poquito más alto. Entonces, hay que ver todo ese tipo de cosas. Pero sí tiene mucha razón en la parte de lo que hay personas que sí en el trauma lo superan más rápido y te pueden decir más cosas después de tiempo, pero hay algunas que no, ¿no? Claro, la posición indicada por todos, creo que hemos llegado a una sola, ¿no? De que la posición sería el beneficio, ¿no? Por el momento sería para el imputado, ¿no? En razón al tema de una posible contradicción en las diferentes etapas del proceso, según cómo se vaya dilatando o se vaya ampliando este tipo de diligencias, ¿no? Entonces, después en el tema de la perspectiva de cada persona, también que es un punto importante que me ganó la pregunta del doctor Gutiérrez, ¿no? Si se iba a generar algún tipo de influencia o variación de acuerdo a la perspectiva de la persona, y bueno, creo que ya lo indicó, porque para algunas personas podemos ver a una persona de tez blanca, de tez caucásica, tez morena, ¿no? Trigueña, oscura, ¿no? Entonces, de repente a otros con diferente tipo de cabello, de repente uno lo ve, no sabe diferenciar entre una nariz aguileña, una curva convexa, ¿no? Entonces, obviamente va a generar
variaciones, que es importante la presencia de un técnico perito especializado en lo que es identificación facial, sobre todo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, creo que hemos llegado a una conclusión única, ¿no? Abocado, ¿no? Según la premisa del doctor Gutiérrez, sustentada de parte de la defensa del doctor Berly Jauregui, así como de la parte psicológica del doctor Serrano. Como también había indicado, para esto tiene que ver mucho el tipo de delito, porque el delito, el shock emocional, el daño, no va a ser igual que un hurto, robo agravado, violación, extorsión, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, secuestro, ¿no? También que muchas veces lo consideran como algo más dañino. Entonces, va a tener mucha influencia estos aspectos y sobre todo hay un punto importante que creo que se les ha pasado a los expositores, que es la forma y la circunstancia en que suceden las cosas, en razón a si fue rápido, tuvo mucho tiempo interactuando con el agresor, poco tiempo interactuando con el agresor, también el tema de la iluminación, ¿no? El tema de repente, si es que hubo mucha gente, hubo muchas personas involucradas, ¿no? Son varios puntos que tendrían que tenerse en consideración al momento de realizar este tipo de diligencias. ¿Algo más para despedirnos, doctor Gutiérrez, para culminar? Sí, como he mantenido mi posición y lo reitero, con una aclaración de que lo que se busca es un trabajo o un mejor trabajo, un trabajo más técnico desde el inicio de las diligencias criminales para conllevar pues a un proceso justo. Considero que no únicamente se beneficiaría el imputado. ¿Por qué? Porque si el imputado muchas veces es afectado en su presunción de inocencia con una declaración donde se vierte poca información de sus características físicas, pues obviamente considero que a la inversa también va a resultar no beneficiado, sino afectado en sentido amplio. Por ello yo considero y reitero de que esta diligencia va a ser fundamental en tanto y en cuanto el agraviado testigo asuma y dé a conocer de manera voluntaria y libre que sí puede vertir información respecto a las características físicas y esta sea extraída de forma correcta. Dicho eso, yo agradecido por mi invitación y muy contento con el punto de vista del doctor Berly, del licenciado Serrano, agradecido con sede forense y gustoso de seguir compartiendo pues, conocimientos en temas de criminalística y temas penales. Doctor Gutiérrez, antes de que concluya, una pregunta que tenemos mediante las redes sociales. Indicaba Johnny Cachique dice, tengo una consulta. Actualmente lo relacionado en el uso de mascarillas y protección del COVID-19 por parte de la mayoría de ciudadanos, ¿qué ventajas y desventajas tendríamos entre los efectivos de la PNP, dado a que se aprovecharían los delincuentes para poder cometer estos hechos ilícitos penales, lo cual dificulta la realización del reconocimiento físico de parte del agraviado, y qué recomendaciones tendría para esta diligencia? Gracias, doctor Reina. Justo estuve leyendo no recuerdo en realidad si fue un recurso de nulidad o una casación, pero observaban qué pasa cuando el policía muchas veces interviene y detiene a una persona por el tercer presupuesto de flagrancia, que es más o menos el sentido de la pregunta, ¿no? Donde dicen es reconocido por una víctima o testigo, ¿no? O medio audiovisual y es capturado dentro de las 24 horas, que nosotros conocemos en el derecho penal como flagrancia presunta. En ese caso, por ejemplo, de lo que he leído,
han excluido un acta de intervención por vulneración de derechos de defensa, porque en el acta de intervención no dejan constancia de qué cosas, de que la persona que va y dice, por ejemplo, me han sustraído mi cartera acá en la esquina de tal avenida, un sujeto en moto, y los policías van, hacen su supuesto patrullaje preventivo, intervienen y detienen. En el acta de intervención no han dejado constancia de otras características. Vía tutela de derechos han logrado exclusión de esa acta, y a posterior he leído que ha habido un pronunciamiento en el cual, en esos supuestos de flagrancia presunta, es importante, más que el tema de identificación de personas, es importante la constancia que se va a dejar en esa acta de intervención o denuncia previa de repente de todo lo que permite identificar a la persona que ha sustraído o que ha cometido el delito, ¿no? Dejar plasmado ahí. Si fue una moto, mínimamente el color de la moto. Si fue de repente un sujeto con casco, de repente el color del casco. Cosas así, porque ya ha habido, como les digo, temas en los cuales la persona viene y te dice, no, acá en la esquina, no sé, señor policía o jefe o lo que sea, oficial, ha pasado esto, ahorita me han sustraído mi cartera. Policía sale de su patrullaje ahí y lleva a alguien que la señora le dijo, era más o menos así. Hacen el acto de intervención y no dejan constancia de lo que la señora reseñó como características para intervenir ese sujeto. Ahí han planteado tutela y he visto que han procedido. Entonces, mi respuesta al amigo Cachique sería eso. Cuando pasa ello, siempre no olvidemos que en el acta de intervención va a ser fundamental, importante, dejar o precisar esas características de la persona, que la persona dijo, porque en realidad la intervención y detención policial, ahí va a ser un tema por flagrancia presunta. Ahí no va a haber flagrancia estricta, no va a haber cuasi flagrancia. Se va a dar el tercer presupuesto de flagrancia, entendido como flagrancia presunta. Eso sería. Otra pregunta del señor Kelvin Paolo Guerrero. Indica sobre los rasgos étnicos. ¿Qué opinión al respecto? Bueno, el Perú es un país plurirracial o multirracial, pero en el tema de nuestro manual de identificación ha establecido 5 tipos de raza, pero no solamente como raza peruana, sino raza universal. Tienes a la raza blanca, ¿no? Amarilla, que son los orientales, la raza blanca ya sabemos, los norteamericanos, y esa tendencia. La raza amarilla, que devienen de los chinos, japoneses. La raza cobriza, que es mucho la que se ve en el Perú, así como la mestiza. Y la raza negra o afroamericana, que es la gran parte del sector del mundo, que bueno, podríamos verlo, pues, Colombia, Ecuador, Brasil, en gran parte, ¿no? Y en el Perú mismo, ¿no? Chincha, Ica y esas zonas, Piura, de repente. Esas son las 5 razas que el manual de identificación ha establecido. Sin embargo, es importante entender también que cuando la norma procesal penal y el protocolo de reconocimiento de personas, fotografías y cosas, nos dice que las personas que van a presenciar, ¿no? La diligencia de identificación tienen que ser de características similares. También habla del tema de razas étnicas, o sea, el tema étnico, porque yo no voy a poner, si el imputado resultara ser una persona de la sierra, no lo voy a poner al costado de cuadro de tus vecinos, porque desde ya los rasgos étnicos son totalmente diferentes. Entonces, otra vez observamos la importancia, ¿no?, del aspecto técnico en una diligencia de identificación. Ya. ¿Algún punto que tenga que indicar respecto a esa pregunta, doctor Jáuregui? No, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Gutiérrez respecto al tipo del país en que vivimos, en un país, ¿no? Pluriracial, múltiples razas, Shipiba, ¿no? Achániga, de parte de Cusco, ¿no? Entonces todo eso va a implicar en un aspecto técnico, ¿no? Un aspecto técnico. Claro. Bueno, ya vemos que no hay más preguntas.
en el foro. Sus palabras de despedida, doctor Jáuregui. Bueno, simplemente acá lo que buscamos o queremos buscar es la justicia, alcanzar la justicia, sin perjudicar y sin beneficiar a nadie. Simplemente que a través de la etapa técnica, el procedimiento técnico, podemos tener una verdad que se asemeje a la verdad de lo ocurrido, ¿no? Ahora, no dejo de mencionar que esto es una situación de trabajo entre autoridades y ciudadanos, repito. Eso es siempre por la misma vivencia que tenemos hoy en día en todo lo técnico, en lo informático, transferencia electrónica, tenemos el uso hasta firmas digitales en documentos, una demanda vía virtual, o sea, podemos trabajar en un aspecto técnico como mencionó el amigo Gutiérrez, que si es que hay un asalto y la agraviada no puede reconocer a su atacante, pues tenemos la informática a través de la cámara de seguridad que las autoridades puedan seguir colocando en cada sitio de mayor incidencia delictiva, y por qué no, también las mismas empresas o las mismas ciudadanas con sus bodegas, con sus rondas vecinales, pueden también apoyar con esas cámaras de seguridad para darle el seguimiento a este presunto delincuente, ¿no? Entonces, para que todo sea a una justicia verdadera que queremos alcanzar. Por otro lado, agradecer la invitación, ¿no?, a los organizadores, a ti, Javier, ¿no?, por permitir participar en este evento, en este tema interesante que va a ayudar en cada uno de nuestro aspecto profesional. Para los que han escuchado esta exponencia, cada uno sacaremos conclusiones y de una u otra forma poder incentivar a que otros sigan ese tipo de evento, ¿no? Te agradezco, Reina, nuevamente, y a los compañeros que han participado en esta diserción, al licenciado Serrano, al amigo Gutiérrez, para que en una próxima, pues, si volvamos a encontrarnos para otro tema. Doctor Serrano, lo escuchamos, sus palabras finales. Bueno, primero agradecer a la organización, a ti, Javier, también a Jáuregui y a Gutiérrez por este tema que es la identificación. Es un punto que ahora se tiene que observar por lo mismo que ya estamos poco a poco superando ya estamos poco a poco buscando nuevas cosas para poder identificar, ¿no?, a la persona. Quiero también poner un punto por ahí, es que tenemos mucho lo que es el sistema que estamos teniendo. Si se tiene un buen sistema desde la comisaría hacia adelante, se va a poder hacer un buen trabajo. Y también no hay que olvidarnos que también debe haber lo que es una adaptación y una recepción entre lo que es la víctima y en algún momento también el imputado, ¿no? Para que de mejorar quizás empeora, ¿no? Y quizás la víctima al último, el trauma no lo supera, como lo dije en un momento, y lleguemos a tener un problema mucho más grave, o también el imputado que podría haber robado una cartera y al final comienza a robar un banco. Entonces tenemos que también trabajar mucho con esas dos partes. Quería acabar con ese punto y bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, muy agradecidos a los participantes, ¿no? Principalmente al expositor o la sustentación de este punto, que es el abogado y perito especializado en identificación, Darwin Joel Gutiérrez Villa, que es abogado litigante, integrante del Estudio Jurídico Montero y Asociados, Defensa Penal, así como del doctor Berly Jáuregui Ticona, defensor público de víctimas y asistencia legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no?, que anteriormente trabajaba en la Fiscalía, se pasó al otro lado, y también con la presencia del psicólogo César Martín Serrano Carranza, que tiene una especialización en psicología forense en la Universidad Bernardo O'Higgins en el hermano país de Chile.
también a todos los asistentes que han tenido sus participaciones o sus preguntas. Aquellos que no han preguntado, de repente se ha ido, o se me ha ido, mejor dicho, con relación a sus preguntas, después se les va a contestar por interno, no hay ningún problema de parte de los expositores que están acá presentes. Bueno, sin más que decirles, muy agradecido a todos nuevamente, y será hasta una próxima conversatorio, ¿no? de lo que es temas de criminalística, criminología, derecho penal y ciencias forenses. Muy agradecido con todos y muy buenas noches.